Diciembre de 1933. Nueva York está en medio de la Gran Depresión. Neville Goddard, todavía un bailarín sin fortuna, lleva más de una década lejos de su familia en Barbados y quiere desesperadamente ir a casa para las fiestas. No tiene el dinero del pasaje, no tiene ningún indicio de que vaya a conseguirlo pronto. Va donde su mentor espiritual, un hombre al que se refería como Abdullah, y le cuenta su deseo. La respuesta de Abdullah, según el propio relato de Neville en sus conferencias posteriores, no fue ningún consejo práctico sobre cómo ahorrar o conseguir trabajo extra. Fue una instrucción extraña. Esta noche, cuando te vayas a dormir, dormirás en Barbados. Neville pensó que su mentor había perdido la cabeza, pero Abdullah insistió en que imaginara con el mayor detalle posible las calles estrechas de la isla, los edificios pequeños, el olor del trópico como si ya estuviera caminando ahí. Neville hizo el ejercicio escéptico sin entender realmente por qué funcionaría. Días después, se presentó en la oficina naviera solo para confirmar su pasaje, sin ninguna expectativa especial. El hombre detrás del mostrador le informó que uno de los pasajeros había cancelado su viaje y que Neville viajaría en primera clase. El 4 de diciembre de ese año recibió una carta de su hermano Cecil con $50 dentro y un pasaje de barco pidiéndole que fuera a casa para pasar la Navidad en familia. Hoy vamos a entender la enseñanza detrás de esta historia, conocida hoy como vivir desde el final, y que es probablemente la técnica más citada de todo lo que Neville dejó, aunque casi nadie la practica correctamente porque la mayoría se queda solo con la anécdota sin entender el mecanismo real detrás de ella. La clave de lo que Abdullah le pidió a Neville no fue simplemente imagina que estás en Barbados. Fue mucho más específico. Imagina que ya estás ahí, no que vas a llegar. La diferencia entre esas dos versiones es, según Neville, la diferencia entre toda una vida de manifestación fallida y toda una vida de manifestación efectiva. Cuando imaginas que vas a llegar a algún lugar, tu mente sigue anclada en el presente de carencia, con el destino todavía como un futuro distante. Cuando imaginas que ya estás ahí, tu mente ocupa un presente completamente distinto, uno donde el deseo ya no es deseo, es memoria. Detente un momento en esa última palabra, porque es el corazón de toda esta enseñanza. Memoria. No fantasía sobre el futuro. Memoria de algo que, en el plano de tu conciencia interna, ya sucedió. Cuando recuerdas unas vacaciones pasadas, no sientes el mismo tipo de anhelo ansioso que sientes cuando anhelas unas vacaciones futuras que todavía no tienes garantizadas. El recuerdo tiene una cualidad de calma, de certeza tranquila, precisamente porque ya no hay incertidumbre sobre si sucederá o no. Neville enseñaba que la clave de vivir desde el final es aprender a generar esa misma cualidad de calma y certeza respecto a algo que, en el mundo exterior, todavía no ha ocurrido. Aquí va tu primer ejercicio, y quiero que lo hagas con una frase concreta. Piensa en algo que deseas, y en lugar de formularlo como espero que esto pase o quiero que esto suceda, susúrralo mentalmente como si fuera un recuerdo. Recuerdo cuando finalmente pasó. No va a pasar. Recuerdo cuando pasó. Nota la diferencia en cómo se siente esa frase en tu cuerpo. La mayoría de las personas notan, incluso en el primer intento, un pequeño cambio de tensión a calma, simplemente por el cambio de tiempo verbal y de la relación temporal con el deseo. Esto conecta directamente con algo que quizás ya intuiste después de ver el capítulo sobre la técnica SATS de esta misma serie.
Cuando tratas tu deseo como un recuerdo en lugar de una esperanza, dejas de vivir pensando constantemente en él con ansiedad, revisando obsesivamente si ya llegó o no. Un recuerdo no genera ese tipo de urgencia, simplemente es sin necesidad de vigilancia constante. Y paradójicamente, según esta enseñanza, es precisamente esa ausencia de ansiedad vigilante la que permite que el deseo se normalice dentro de tu identidad, en lugar de quedarse suspendido para siempre como una carencia activa que nunca deja de doler. Aquí va algo que quiero que dejes de hacer a partir de hoy. Deja de revisar constantemente si ya está pasando lo que deseas, como quien revisa el celular cada 5 minutos esperando una notificación. Esa vigilancia constante es, según Neville, la prueba más clara de que sigues viviendo desde la carencia, no desde el final. Alguien que verdaderamente vive desde el final no necesita comprobar nada, de la misma forma en que no revisas obsesivamente si tus vacaciones del año pasado todavía sucedieron. Quiero ser honesto contigo sobre algo importante, porque este canal existe para pensar con criterio, no para venderte certezas mágicas. La historia de Neville viajando en primera clase a Barbados es, sin duda, una de las anécdotas mejor documentadas de toda su enseñanza, contada por él mismo en varias conferencias a lo largo de los años. Pero sigue siendo, en última instancia, su propio relato personal, sin forma de verificación externa independiente sobre los detalles exactos. Eso no significa que sea falsa. Significa que, como con cualquier historia de este tipo, la tomamos como una enseñanza inspiradora e ilustrativa, no como una prueba científica de que la técnica funciona con la precisión mecánica que a veces se le atribuye. Aquí va tu segundo ejercicio, ligado directamente a la práctica completa de vivir desde el final. Elige tu deseo actual y construye una sola escena breve como aprendiste en el capítulo del SATS, pero esta vez formulada explícitamente como recuerdo. No voy a conseguir el trabajo. Recuerdo el día que me llamaron para decirme que el puesto era mío. Repite esa frase con la escena breve que la acompaña. Cada vez que notes que tu mente vuelve a la ansiedad de ¿cuándo va a pasar esto? Neville insistía en que esta técnica no requiere fe ciega ni un salto emocional dramático. Requiere simplemente la disciplina de hablar contigo mismo, en el lenguaje interno de tus propios pensamientos, desde el tiempo verbal correcto, no el futuro incierto, sino el pasado ya resuelto. Ese cambio, sostenido con constancia durante semanas, es lo que él consideraba el verdadero mecanismo detrás de vivir desde el final, mucho más que cualquier visualización elaborada o ritual complicado. Y quizás por eso esta enseñanza sigue siendo, casi un siglo después de que Neville la compartiera por primera vez, la más citada de todas las suyas, porque no exige nada que no puedas empezar a practicar ahora mismo, con una sola frase, sin necesidad de ningún objeto, ritual ni preparación especial. Escribe en los comentarios la frase de "recuerdo cuando" que formulaste hoy para tu propio deseo. Yo voy a leer cada una. En el próximo capítulo de esta serie vamos a explorar qué sucede después de que empiezas a vivir desde el final. Cómo reconocer el puente de incidentes, esa cadena de coincidencias que, según Neville, empieza a aparecer como evidencia silenciosa de que tu nueva asunción ya está en movimiento, mucho antes de que el resultado final se manifieste por completo.